Me les bendice maravillosamente. Como siempre, es un privilegio poder realmente acercarme a ustedes con cada uno de sus oídos y corazones, ¿verdad? De esta manera. Y agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por hacer disponible este espacio en el sentido de poder compartir unánimes juntos en la palabra de Dios y en los misterios de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la sabiduría cuando, cuando Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y así vamos a comenzar el día de hoy con un tema que realmente me ha abierto los ojos, ¿verdad? Gracias a Dios, no gracias a la capacidad o nada de eso, pero gracias a Dios que ha abierto los ojos del entendimiento aquí de su servidora para poder comprender y también ahora compartir la magnífica palabra de Dios, que ese es el fin, ¿verdad? Porque realmente nosotros sabemos que Dios es el supremo creador del contenido, ¿verdad? Cuando Dios da una revelación, no la da para que las personas se adhieran a ella como que fuera de ella, pero toda la palabra de Dios, Él es el autor, ¿verdad? Y asimismo el contenido, ya sea por revelación, Dios es el creador supremo del todo el contenido de lo que es la palabra, ¿verdad? Incluso cuando esto es una revelación dada por Él, ¿verdad? En cuestión de conocimiento y entendimiento a nuestros ojos y asimismo a los miembros que son cada uno de ustedes como santos, ¿verdad? Así vamos a ir a este tema magnífico. Es un tema realmente largo, no en el sentido nada más de que sí vamos a tener que hacer como todo tres partes, ¿verdad? Pero largo en el sentido del tema mismo es largo porque, se lo voy a decir para que vean que no estoy exagerando, ¿verdad? El tema de hoy implica tantas cosas que realmente por mí hubiera sido un párrafo, ¿verdad? Solo el tema, ¿verdad? No se preocupen, no es un párrafo, son unas cuantas oraciones. Pero es fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, ¿verdad? Y cuando nosotros sojuzgamos todo eso, entonces viene lo que sería una buena medida, ¿verdad? Una buena medida apretada, remecida y rebosante. Todo esto realmente abarca el reino de Dios. Ahora, en esta oportunidad, vamos a realmente desglosar el reino de Dios en una diferente manera en las cuales ustedes van a poder entender realmente, vamos a poder entender realmente lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En cada uno de nuestros corazones para poder entender qué es realmente el reino de Dios. Porque si usted anda buscando el reino de Dios y no conoce realmente qué es el reino de Dios, uno puede pensar y equivocarse que está en el reino de Dios. O si el reino de Dios está enfrente de usted, no va a poder realmente saber qué es el reino de Dios. Es importante, ¿verdad? Porque la palabra dice también de que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y aún hasta el día de hoy vemos que por falta de conocimiento el adversario toma ventaja de la ignorancia muchas veces de nosotros. Por eso es importante que nosotros indaguemos en la palabra para asegurarnos de que lo que nosotros estamos siguiendo es verdadero y cierto. Entonces, vamos acá, ¿verdad? Y una de las cosas que yo quiero comenzar hoy, aparte de todo lo que he dicho, ¿verdad? Es de que es en este pensamiento, mis queridos santos y cuerpo de Cristo, porque cada uno de ustedes lo es, que si eres renacido, tú no careces del acceso de la abundancia, de ningún tipo de abundancia, ¿verdad? Si eres renacido, y esto no lo digo como duda, sino una afirmación creyente, no digo creyente en el sentido de que tú hiciste un esfuerzo, sino de que cuando tú renaciste, creíste porque estabas en los cinco sentidos, no tenías asunto de fe. Entonces, en el momento que nosotros renacemos, desde ese punto no carecemos ningún acceso de abundancia. ¿Verdad? Lo único que careces es la percepción del acceso que tienes. Lo único que careces es el conocimiento o el discernimiento de lo que tú tienes, pero no en sí de la abundancia misma. Tú tienes abundancia de gratitud, gozo, salud, finanzas, bendiciones, plenitud, una medida de fe completa, ¿verdad? Lo que estamos hablando, que es una buena medida apretada, remecida y rebosante. Y por esta medida, nosotros podemos vivir una vida de decir, sea la luz, fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Por qué? Porque desde ese punto de abundancia, nosotros venimos, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín del Edén, donde había una abundancia absoluta y donde podemos ver en Génesis
Génesis 1, 27 al 29, donde dice, creó pues Dios al hombre a su imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificar, y en otra versión dice, sean fecundados, fructificad, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla y ejercer dominio sobre ella. Y sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta de semilla para que haya unas, y yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y de todo árbol de este fruto que da la semilla, y os servirá para alimento, ¿verdad? Podemos ver esto y más adelante lo vamos a desglosar, porque ustedes pueden decir, ¿qué quiere decir esto en el reino de Dios? ¿Qué quiere decir fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla? ¿Qué quiere decir en la aplicación para mí ahora como hijo, verdad? Bueno, no obstante, nosotros podemos remontar uno de los temas que hemos hablado, ¿verdad? El hijo de David, ¿se acuerdan? Donde Jesucristo nos regresó a un dominio, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de eso, que Jesucristo no solamente nos quitó del dominio de las tinieblas y en el hecho de que cuando Él murió, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo es el plan de Dios y Dios es el que nos trasladó, y podemos ver que Dios nos regresa no al estado original, pero nos regresa al dominio espiritual. Si antes las personas no sabían con quién peleaban y ni aún Eva fue engañada porque no sabía quién era el diablo, ahora nosotros conocemos al enemigo y también tenemos un dominio no solamente sobre él, sino sobre todo lo que está en la tierra y en el cielo. Esa es la promesa de todo, ¿verdad? Pero es entre muchas cosas, ¿verdad? Pero sigamos acá. Por eso dice fructificados, multiplicados, llenar la tierra y sostenerla, ¿verdad? Y con esto vamos a comenzar el tema, el reino de Dios. Así que acompáñenme con sus Biblias y asimismo ahí con sus notas, ¿verdad? Lo que están anotando, ahí papel y lápiz, y ya al final del día o al final de esta sesión me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Fantástico, no se preocupen, ya estamos listos para esto. Pero vamos a comenzar con Mateo 6:33, ¿verdad? Vamos a comenzar del 25 al 29, Mateo. Vayan a Mateo, por favor. Mateo, vamos a Mateo 6:25 al 33 y va a hablar del reino, ¿verdad? Pero mientras tanto, por favor, pónganle un dedito ahí en Mateo. Yo sé de que yo les dije, vamos a Mateo, pero lo pueden leer aquí o lo pueden leer conmigo porque hay dos porciones. Esta la tengo acá porque es una de las porciones más familiarizadas en el sentido de esta porción en el reino de Dios, ¿verdad? Y básicamente dice lo mismo, pero yo quiero que nuestro corazón se alinee con lo que vamos a hablar hoy, y la verdad me encanta cómo lo explica Lucas, la sincronía que Lucas lo dice, porque realmente hace la conexión muy exacta porque a Jesucristo en Mateo comienza en no estén ansiosos. ¿Y qué tiene que ver la ansiedad en el reino? ¿Verdad? Cuando dice no estén ansiosos. ¿Por qué Jesucristo comienza en que nos aseguremos que ahora el reino de Dios es la certeza de que nosotros podemos ser fructificados, multiplicar y llenar la tierra y tener todas estas verdades inherentes en nuestra vida? Por ende, no vamos a tener una ansiedad. Entonces, ¿qué tiene que ver esta palabra ansiedad con el reino de Dios? Porque, vuelvo y repito, Jesucristo fue enfático en comenzar, no estés ansioso, y se pasa con el reino. Y vamos, ¿verdad? No estoy diciendo que la ansiedad es buena o que es parte del reino, pero el reino de Dios dice no estén ansiosos. Vamos a averiguar por qué la ansiedad es algo que está en contra o va en contra del reino de Dios. Y no lo digo como para desanimar a alguien o para condenar a alguien, sino solo vamos a vean conmigo por qué, ¿verdad? Y vamos a desglosar dónde está el problema, porque la ansiedad equivale al fruto o equivale básicamente
a la palabra creer, ¿verdad? La palabra creer está en los 5 sentidos, en el vocabulario de los 5 sentidos, se basa en las circunstancias, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo que bienaventurado el que iba a realmente creer, dijo, bienaventurados aquellos que van a creer sin ver. Y acuérdense que antes que Jesucristo fuera resucitado, la palabra, no había fe. Entonces, lógicamente, en los evangelios se habla del creer porque la fe no estaba disponible, que es la fe que trajo por medio de Cristo. Y sigamos acá, ¿verdad? Acompáñenme a Lucas y vamos a ver por qué una de las cosas que Jesucristo comienza es, no estén ansiosos, no estén ansiosos, ¿verdad? Vamos a ver por qué dice eso. Vamos a Lucas 12:22, perdón. Lucas 12:22 y dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿verdad? Afanarse es afán quiere decir ansiedad, constante preocupación, que quiere decir cuando tú o yo estamos pensando, y lo que está diciendo, no se consuman en pensamientos de ansiedad, en esa inquietud de que como que fuera una incertidumbre, como que no hubiera alguien que los cuidara, como que la protección de Dios no fuera lo suficiente. Entonces, ah, he aquí, ¿verdad? Si vemos que Dios cubrió todo en abundancia a Adán, ahora en el segundo Adán, esta figura de fructificar, multiplicar y llenar en el reino, ¿verdad? Entonces, pero una cosa es que dice, no estén ansiosos, que su vida no esté inquietamente consumida en la preocupación, ¿verdad? Vamos a quedarnos acá un poquito para describir un poquito qué es la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es una respuesta anticipadora. Se trata de una sensación de un consumo mental, de una preocupación intensa ante escenarios futuros, que a menudo son imaginarios y nunca llegan a pasar. Incertidumbre, un pensamiento intenso de algo que realmente no es cierto. La ansiedad es crear escenarios, los peores casos, ¿verdad? De escenarios en mi mente. Y por eso Jesucristo dice, no tengan ansiedad. No dejen que sus pensamientos sean consumidos por la inquietud de la ansiedad. No piensen mucho, no piensen demasiado, ¿verdad? Acerca de esto. No gasten su energía pensando en una forma ansiosa, porque el reino trae todas estas cosas, ¿verdad? El reino trae todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, sigamos, ¿verdad? Y la diferencia entre ansiedad y miedo es un estrecho muy grande, porque el miedo es la noción de un peligro eminente, que es, digamos, si te sale un león, tu cuerpo tiene miedo, ¿verdad? O tenías una araña, tiene miedo. O un peligro existente, no es imaginario. Por eso el miedo es algo que está allí, pero también como cuando vemos los discípulos que estaban encerrados, ¿verdad? Y tenían miedo después de que Jesucristo lo crucifican, dice que tenían miedo, no estaban ansiosos, tenían miedo porque el peligro de que también los mataran a ellos. Entonces el miedo y la ansiedad son dos cosas muy diferentes. El miedo es una noción de un peligro, es temporal, pero existe, no es imaginario, es real e inmediato, como le vuelvo a decir, el león, las alturas o algo que realmente está ahí, no es real, no es algo imaginario. Entonces nosotros podemos ver acá. Y ya sea el miedo o la ansiedad son parte de los 5 sentidos, son parte del creer, porque ambos usan, usan la circunstancia, usan tu mente y es necesario tu intelecto para que estas cosas puedan realmente contribuir en estos químicos, ¿verdad? Que funcionan en tu mente. Pero acá dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué van a comer, ni por el cuerpo que van a vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considerar los cuervos
que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse y añadir a su estatura un codo? Nosotros podemos ver en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios creó todo y podemos ver de que se le da el señorío a Adán y le dice, ¿verdad? Las aves y todo, ¿verdad? Y si todo eso hizo disponible para Adán, ahora en el reino de Dios, ¿qué está disponible para nosotros? Si Él vistió las lilies y vistió toda buena semilla que dé fruto, ¿cuál es la semilla que da fruto en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha sembrado en ti y en mí que diga fructificar, verdad? La semilla por sí sola es un organismo de vida, que es la semilla, que es la simiente de Dios, ¿verdad? Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que produce en mí? ¿Qué es lo que dice multiplicar en mí? ¿Qué es lo que llena toda mi vida? ¿Verdad? Consideremos esto, ¿verdad? Y dice, por tanto, digo, no estén en un pensamiento, no estén en pensamientos que consuman su tranquilidad, que piensen, que les diga y que les mienta y que les diga que Dios no puede cuidarlos, que Dios o que su mente varíe y piensen que están solos, que Dios no los puede cuidar, porque cuando la ansiedad toca el pensamiento, es básicamente lo que estamos, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer? Y se encierra en ti y ya te olvidaste que si Dios te dio a Jesucristo, ¿cómo no te va a dar en Él todas las cosas? ¿Cómo si Él ha puesto la semilla en ti y te ha dado el acceso de toda abundancia? No careces ese acceso porque lo tienes en Cristo Jesús, ¿cómo te va a desamparar? Ahí viene la ansiedad conectada con el reino. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros estamos ansiosos, estamos negando de que todas las cosas en Cristo Jesús fueron dadas y que nosotros tenemos ya ese acceso. Por ende, nosotros no nos falta nada. Y si Dios no negó a su Hijo, ¿cómo nos va a negar las cosas? Y aún la palabra dice que en el reino mismo vienen todas las cosas. Están ahí, ¿verdad? En el reino mismo viene todo esto, así que no nos tenemos que consumir preocupándonos ansiosamente del futuro, como que Dios no supiera mi futuro o como que Él no estuviera interesado cuando Él ya me dio todo. En Cristo Jesús y ya antes que yo naciera ya tenía todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las promesas se cumplieron en Cristo Jesús en su muerte y resurrección, pero yo las recibí en Espíritu Santo. Por eso dice, hemos tocado mucho ese versículo que dice que el que pide, que crea ya en su corazón, ¿verdad? Que ya recibió. Cuando tú recibes a Jesucristo y creíste en Cristo porque no tenías fe en ese momento, creíste en Él, o cuando creíste en Él, recibes a Jesucristo y no solo recibes a Jesucristo como salvación, lo recibes como abundancia. Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. No meramente está hablando de dinero, está hablando de muchas cosas, porque aunque el dinero y lo económico también está en la abundancia, ¿verdad? Pero por eso no tienes que ya tener una ansiedad porque Jesucristo es digno. El sacrificio es digno en el sentido de que yo no voy a estar ya ansioso de lo que Dios ya cuidó en el reino. Entonces, por eso dice, no se preocupen por su vida, no se preocupen del mañana, no se preocupen del que van a comer, ni qué va a beber y qué va a pasar con todo esto. ¿Por qué? Porque Dios ya lo añadió en el reino de Dios, que es que nos trasladó al reino del amado Hijo. ¿Y qué es el reino entonces? ¿Verdad? Más adelante lo vamos a ver, no se preocupe, vamos a tener tiempo. Si todo está en el reino y dice que nos trasladó al reino del amado Hijo, entonces, ¿qué es el reino? ¿Qué hay en el reino? ¿Mm? ¿Verdad? Sigamos, ¿verdad? Acá. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan y ni siquiera tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá afanarse y consumirse pensando, ¿verdad? Que si puede resolver algo por sí solo y así también aumentará un codo. Pues si no podéis, ni aún, que es menos,
¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió como uno de ellos. Vemos a la reina, ¿verdad? De que estaba admirada de la sabiduría de Salomón, que ella también quería que Salomón le ayudara, ¿verdad? Y vemos a esta reina que estaba admirada de todo lo que Salomón había hecho, pero dice que ni siquiera Salomón se vistió de la gloria de estas lilies, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque podemos ver ahí el poder de Dios, ¿verdad? Que no sea de no afanarse. Pero con todo esto, ¿verdad? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, mañana la echa en el horno, cuánto más a vosotros. Entonces, si Dios cuida hasta todo, ¿verdad? Los pajaritos, cómo es que ellos saben y encuentran comida todos los días. Las lilies, como siempre están hermosas, ¿verdad? Y todo. Y dice, si Dios cuida lo más pequeño de su creación, ¿cómo aún no te va a cuidar a ti? ¿Cómo no va a realmente darte todo lo que necesitas? Y ya te dio todo lo que necesitas, ¿verdad? Pero cómo, aquí es una pregunta retórica en ese momento, ¿verdad? Si ya Dios cuida la creación hasta lo más pequeño de ella, ¿cómo no te va a cuidar a ti? ¿Cómo no te va a cuidar a ti? Qué magníficas palabras de fe. Y dice hombres de poca fe, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta palabra acá en Lucas es cuando dice hombres de poca fe, lógicamente ellos no tenían fe, pero estas palabras son realmente, nosotros más adelante vamos a desglosar la fe y la creencia en una forma aún más, una forma más extensa de lo que hemos hecho. En este momento solo lo voy a pasar porque en este mismo enseñanza vamos a ver qué es la fe y la creencia y vamos a exponer con palabras griegas y todo eso para que me acompañen y vean la diferencia. Pero porque no quiero quitar el punto de esto, entonces lo vamos a poner punto y aparte, pero sí, les prometo que más adelante vamos a ver por qué dice hombres de poca fe, ¿verdad? Le dice hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque más adelante iba a hablar del reino de Dios, ¿verdad? Estaba hablando del reino de Dios donde ellos no iban donde los 5 sentidos no iban a ser parte, donde la creencia no iba a ser parte. Por eso él dice en este punto hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque aún les dijo, cuando venga el Espíritu, todo lo que yo les he dicho lo va a corroborar. Entonces, todo lo que él hablaba, incluso en términos de fe, entonces cayeron en el 20, por decirlo de esa manera. Pero cuando les dice, pensad como Dios piensa, ¿verdad? La fe es como Dios piensa, la fe es como Dios actúa, la fe es en el reino de Dios. Eso es la fe, ¿verdad? Entonces, vean como Dios ve, ¿verdad? Tengan la fe que Dios tiene. Entonces estas palabras lógicamente hicieron eco mucho más después. Vosotros pues no os preocupéis, si ven, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en esa ansiosa inquietud. Le dice, no tengan esa inquietud de cómo las cosas van a suceder, de cómo las cosas van a venir a ustedes, de cómo lo invisible se va a hacer visible, del tiempo, de la respuesta, del cuándo, cómo. Todas estas cosas no estén en su mente, porque si Dios las conoce, no se inquiete su corazón. ¿Por qué? Porque Él ya les quiso dar todo esto. Si cuida hasta de lo más pequeño de su creación, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Así que ese Dios maravilloso que conoce todo y sabe lo que tú necesitas, ya te lo dio. Así que no estés inquieto, no estés ansioso y lastimosamente la ansiedad viene cuando tú vienes a Dios y te presentas a Dios como, digamos, voy a poner yo, ¿verdad? Si yo vengo a Dios y le digo, Padre, yo estoy aquí como Margarita, pero no estoy revestida de Jesucristo, entonces la ansiedad viene. ¿Por qué? Porque cuando yo no ando por fe, voy a andar por la vista. Que cuando ore algo y pase un segundo, como yo vengo con Dios, con la creencia por los 5 sentidos hasta no ver, no creer,
oro hoy y mañana no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Mi mente, porque como yo estoy usando la creencia, mi mente automáticamente crea una resistencia de ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy viniendo con un asunto que no es una materia de fe, sino una materia en los cinco sentidos. Siempre y cuando tú te acercas a Dios como Caín, acercándote contigo mismo, pensando de que tus esfuerzos, tu creencia o tu capacidad de entender o no entender algo, entonces tu enfoque eres tú. Y eso es que Jesucristo también estaba enseñando acá. Si tú ves, digamos que tienes leche en tu refri, ¿qué va a pasar? ¿Vas a dar gracias Padre por la leche que tengo, aunque no la veas? Y va a pasar 3 días y no ves la leche, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir declarando, ¿verdad? Pero si tú dices, Padre, pero ¿qué pasó? Yo creí y no pasó, yo creí. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú creas, se trata de que tú uses la fe, fructificar, multiplicar y llenar. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas que tú estás haciendo algo, la resistencia va a venir. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es que funciona cuando tú vienes y vienes porque tú dices, pero si yo creí. Pero estabas peleando en un camino en vez de estar reposando en Cristo. Y la confianza es fe y la certeza, ¿se acuerdan Hebreos? La certeza es parte de la fe. Y no, cuando entre tú más meditas en esto, más se hace fe, porque la lógica del hombre no opera en Dios. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Entonces tienes que verlo en una forma de fe, no en una forma de que tú quieras que tu mente haga la lógica. Entonces a veces creo que en eso fallamos. Pero dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en esa ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, pero vuestro Padre ya sabe que tenéis la necesidad de esto, ¿verdad? Entonces, porque todos los gentiles, antes que nosotros creyéramos en Cristo, éramos gentiles, ¿se acuerdan? Y como podemos ver a Moisés, ¿verdad? De que él traía los milagros y todo eso, y los faraón también hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque en los cinco sentidos, el creer en los cinco sentidos para creyentes e incrédulos, todos nosotros sabemos esto, está disponible. Por eso les digo que el creer no es un asunto de fe, es un asunto de los cinco sentidos, porque el creer está disponible para personas creyentes y para personas no creyentes. Por eso podemos ver a las muchas personas que no han creído en Cristo que pueden obtener resultados buenos. ¿Por qué? Porque ellos funcionan desde la materia de la creencia, ¿verdad? Y hay resultados. Para nosotros que somos creyentes, sabemos que la fe supera eso, ¿verdad? En muchos sentidos. Entonces nosotros no andamos por creencia, nosotros andamos por fe, porque toda persona puede creer. La Biblia dice, y más adelante lo vamos a ver, que aún los demonios creen y tiemblan. El creer está disponible para cualquier dimensión. Entonces, pero nosotros no nos basamos en el creer, porque el creer nos pone bajo la superficie de esfuerzo y automáticamente crea una resistencia de ansiedad. Por eso Jesucristo pudo estar acostado y dormido en esa barca cuando la tormenta estaba ahí. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en la tormenta. Sabía de que Dios era suficientemente poderoso para cuidarlo y que no iba a perecer. ¿Por qué? Por eso no tenía ansiedad, porque sabía que Dios era poderoso. Entonces, la confianza absoluta que Dios era poderoso para hacer todas las cosas. Y esa es una materia de fe. Entonces dice, por todas estas cosas, entonces antes cuando éramos gentiles, nosotros nos preocupábamos. ¿Por qué? Porque no creíamos en Dios, ¿verdad? Nosotros pensábamos que todo iba a ser por nuestra propia cuenta, nuestro propio esfuerzo. Y estas cosas nos afligían. Y dice, por eso los gentiles se preocupan, porque los gentiles no tienen un Dios, ¿verdad? No tienen un Dios que los cuide. Pero ustedes, dice, pero vuestro Padre ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Entonces, si Dios sabe que tú tienes necesidad de esto,
no solamente que Él sabe que tienes necesidad de esto, sino que Él ya suplió todas las necesidades en Cristo Jesús. Por eso tú no careces de un acceso de abundancia, solo careces de una percepción y discernimiento del acceso que tú ya tienes. Cuando entendemos eso, se van a abrir más nuestros panoramas. Pero dice, pero tu Padre sabe que tienes la necesidad de todo esto. Entonces no estés ansioso, no estés preocupado cuando le dices, gracias Padre, porque por el trabajo, ¿verdad? Gracias, 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 ¿verdad? Por el trabajo que tú me has dado y esto y aquello, ¿verdad? Y orar, ¿verdad? Y así mismo por sanidad. Gracias Padre, porque yo sé que estoy sana. Estoy sana, ¿verdad? Y aunque estés tosiendo, tú dices, estoy sana, sana, sana. ¿Por qué? Porque no es por lo que tú ves, no es por lo que tú crees, no es por tu esfuerzo. No es porque creíste más ni menos, porque entonces estás diciéndole a Jesucristo que lo que Él hizo en ti no es lo suficientemente, que tú tienes que hacer la mía más para creer. No, tú solo recibes. Tú solo recibes. Ahora por eso tenemos en el reino de Dios, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Caminamos en las alturas y la autoridad de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, y la plenitud de Él que llena todo el cuerpo por todo y en todo. Entonces, si nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, lógicamente que todas las promesas no está hablando de un futuro, sino está hablando de un presente continuo, donde yo puedo realmente agarrarme de la cabeza, agarrarme de Cristo como mi Señor, mi Salvador, ¿verdad? Y la salvación no solamente es de gracia te vas a ir, sino realmente ya me regresó en un dominio más grande del que yo puedo imaginar. Y de eso se trata el reino, ¿verdad? Si Dios ya sabe que tienes todas estas necesidades, dice, pero tú sabes, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscar el reino de Dios y todas estas cosas vienen ya añadidas. ¿Sí ven? No dice cuando tú buscas el reino de Dios mismo trae todas estas cosas ya añadidas. ¿Cuál es el reino de Dios entonces, verdad? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Verdad? Caminar por fe. La Biblia que dice que es para fe, por fe. Para fe y por fe. Cuando caminas en un estandarte de acuerdo a Cristo Jesús, por eso dice de que muchos tropezaron en la piedra de tropiezo en Cristo Jesús porque ellos querían hacer de su forma. Y cuando hacían su forma, entonces la autoridad de Jesucristo no podía o no puede realmente, esas personas no pueden estar en la autoridad de Cristo cuando se salen de la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque no dependen de Él como cabeza, no dependen de Él como todo lo que Él ha dado. La autoridad de Cristo no solamente es decir Cristo esto, sino someterte a la voluntad de Dios que ha dejado estipulada en Cristo Jesús. Esa es la verdadera autoridad en Cristo. No es levantar tu voz, no es memorizar 3 versículos, orar todos los días. Es realmente estar debajo de la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es la autoridad que Cristo dejó? Que tú no careces nada de eso, ¿verdad? De abundancia. ¿Por qué? Porque bueno, vamos rápidamente, ¿verdad? Y dice, más buscar el reino de Dios. Y porque dice, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas ya vienen añadidas, ya vienen en paquete en el reino de Dios, ¿verdad? Pero quiero poner realmente un ejemplo antes de seguir, porque sé que me viene al corazón y sé que es necesario, donde nosotros podemos ver realmente que la palabra ansiedad en griego, y si a algunos les gustaría ver eso, ustedes los que están acá pueden ver la pizarra, pero otras personas también um, lo podemos compartir. Que la palabra indignamente en 1 Corintios 11, 23 al 30, cuando nosotros hemos compartido la palabra y hemos compartido la Santa Cena con cada uno de ustedes, muchos de ustedes han podido ver esta enseñanza y algunos que quieran esta enseñanza también está disponible, pero yo solo quiero tocar esta parte donde dice indignamente. Esta palabra indignamente
en griego y en el Strong y en el Young, también nosotros acá investigamos, quiere decir ansioso. So, indignamente es la palabra ansioso, que quiere decir carece de valor o mérito. Y lógicamente, si carece de valor, tú vas a vivir en un modo de carencia. Porque si tú estás en un modo de carencia, entonces tú vas a decir que tú no eres lo suficientemente, y como si tú no te crees lo suficientemente, le estás diciendo que el sacrificio de Jesucristo no es lo suficientemente, por eso te vuelves ansioso. Entonces, tomar la copa tomar la copa en vano o indignamente quiere decir eso, estar ansioso. Cuando tú estás tomando la copa y tú dices, ay, estás demasiado enfocado en tus síntomas, demasiado enfocado en que tal vez tienes un mes con unos síntomas y no se han ido, y tú dices, oh, voy a tomar esto, pero los síntomas están. Entonces, esa ansiedad es carecer de valor. ¿Por qué? Porque estás presentándote a Dios que tenés que creer más, tenés que creer más, tenés que hacer algo más. Y entonces estás careciendo de abundancia de la que ya tienes. Es como que alguien te dé un cochinito con $1,000 y tú estés pidiendo $1,000. Pues algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo tienes, ya tienes en tu mano los $1,000, pero no estás viendo que tienes los $1,000. Entonces vas a estar ansioso porque estás pensando en carencia en vez de estar viendo a tus manos que ya lo tienes. Entonces, ese sacrificio nosotros ya lo tenemos, pero cada vez que tú te presentas a Dios por tus propios méritos y con tu propia creencia, entonces te vas a volver ansioso porque tu creencia va a demandar el ver. Tu creencia va a demandar, tengo que ver para creer, tengo que comprobar que sí pasó. Entonces tu creencia va a demandar el ver para creer. Pero la fe no demanda eso, porque tú creíste. Pedro dice que tú creíste aún sin ver a Jesucristo muerto, ¿verdad? Entonces no demanda, la fe no demanda pruebas, solo demanda la certeza y la confianza del acceso de abundancia. Pero vamos a leer esto rápidamente. Yo sé de que el tiempo corre, pero no me interesa volar, me interesa que cada uno de nosotros podamos entender y apropiadamente por qué Jesucristo hizo una transición de la ansiedad al reino y qué tiene que ver cuando nosotros dejamos de estar ansiosos y estar completamente confiados en fe. Porque la ansiedad es el resultado de mi falta de creencia, ¿verdad? De mi falta y de mi escasez en lo intelecto, en los 5 sentidos para hacer algo. Entonces, en los 5 sentidos, la mente te va a demandar algo, pero el espíritu es fructificar, multiplicar y suyuzgar, ¿verdad? Llenar la tierra, llenar todo mi cuerpo de sanidad de lo que yo ya tengo. Y no necesito estar pensando, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver a Moisés, ah, cuando las serpientes tocaron a todo el pueblo, ¿verdad? Y los mordieron. Dios le dijo a Moisés que no se miren en lo que les picó y que no se miren en el síntoma, que lo ignoren, que no lo vean, pero que vean que a la serpiente. ¿Por qué? Porque tenían que estar conscientes no de lo que veían, sino de la promesa que estaba enfrente de sus ojos. Eso es prácticamente eso, ¿verdad? Dividiendo la creencia y la fe. No estar en qué estás enfocado, básicamente. Tu creencia va a estar enfocado en tu carne y tu mente te va a decir, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque la creencia en los 5 sentidos demanda prueba. Y es donde nuestro vocabulario tiene que cambiar a un vocabulario de fructificar, multiplicar y llenar la tierra y punto, porque Dios tiene cuidado de mí, Él ha dicho, y yo ya no soy gentil, soy hija de Dios, y yo sé que Dios puede y quiere, y yo sé que el sacrificio de Jesucristo es digno de ser recibido. No voy a dudar de eso. No voy a decirle a Dios un mentiroso. ¿Por qué? Porque yo no estoy creyendo, yo estoy recibiendo de lo que Él ya me dijo que yo tengo, así que no vivo en ansiedad. ¿Por qué? Porque no voy a poner a mi mente a usar la lógica y que mi mente se ponga de acuerdo con el espíritu, porque es al revés, es mi mente, mi cuerpo que se va a alinear con el espíritu. Entonces, eso es, ahí vamos a ver una línea muy fina, pero vamos aquí, porque dice, porque recibí del Señor mismo la instrucción que transmití, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias y lo partió y dijo, esto
presenta mi cuerpo, esto representa mi cuerpo que es ofrecido como sacrificio por ustedes. Hagan esto en una forma afectuosa. Cuando dice afectuosa quiere decir con valor. Cuando tú te importa algo y tienes un afecto, digamos, si alguien te da una joya, ¿verdad? Y tú la aprecias, que la vas a cuidar. No solamente porque recuerdas que alguien te la dio, sino la persona, ¿verdad? Entonces, afectuoso quiere decir que tiene un sumo valor que no importa lo demás, en memoria de mí. Entonces no es solo, ay, Cristo murió, qué bonito, ¿verdad? No, una forma afectuosa es tenerlo digno, valorarlo, ¿verdad? Apreciando como la verdad. Asimismo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta es la copa de mi nuevo pacto, ratificado y establecido en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo beban en una valorosa memoria. Entonces no solo, oh Cristo, ¿verdad? Murió y las llagas y todo, no. Lo que realmente pasó, ¿qué quiere decir? Virtió su sangre, ¿verdad? Me limpió, me redimió, me dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra, suyugar la buena medida, apretada, remecida, rebosante. Aquí está el reino de Dios. Yo vengo para que tengan una vida y la tengan en abundancia. Tienen abundancia de gratitud, gozo, finanza, bendición, salud, por fe, por fe. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un reino, una autoridad donde realmente lo invisible se vuelve ante nuestros ojos y no hay poder humano, no hay poder de nada que me diga que no. Si alguien me dice, entonces si tú crees, ¿verdad? Porque te van a decir eso, si tú crees, ¿por qué entonces esto? Porque yo no ando por vista. Yo no le voy a decir a Dios que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque yo sé de que lo que Él prometió para mí lo es y lo invisible tiene que hacerse visible porque es la autoridad de la fe. Y ahí me mantengo. Esa es la autoridad del reino. El diablo te va a decir, y si eres hijo, ¿por qué esto? Y si, así no le dijo a Jesucristo, y si eres hijo, entonces vamos, mira, convierte las piedras, da señales, dijo los fariseos. Si eres hijo, entonces muéstranos las señales, muéstranos para que podamos creer. Vamos, podemos ver que el creer realmente no es un asunto de fe, es un asunto de los 5 sentidos y esa información nos engaña, nos hace ansiosos porque esperamos resultados. No vivimos de los resultados y no esperamos resultados cuando tenemos que vivir de los resultados, hermanos. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman simbólicamente la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de una manera indigna, esta es la palabra indigna que le estaba diciendo, que es ansiosa. Esta palabra indigna quiere decir de una manera ansiosa, de una manera consumidamente ansiosa. Y esta ansiedad es unos pensamientos de realmente que te consumen, que te agobian, que te asfixian, que te obstruyen, que te oprimen, porque eso es la palabra ansiosa, que su sacrificio no es suficiente, de que no ha visto, pero si nosotros creímos sin ver a Jesucristo, su sangre está en mí y me ha limpiado. ¿Verdad? Entonces, recibirlo dignamente es no de una forma ansiosa, no verme a mí, no examinarme a mí, sino como Dios le dijo a Moisés, tienen que ver allá, no tienen que ver la picadura, tienen que ver, ¿qué? La vista, ¿dónde? ¿Verdad? En el autor y consumador. Entonces, será culpable por profanar y pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque estás diciéndole que tú tienes que creer, que está en ti. Pero cada persona debe examinarse y asociarse con Cristo. Entonces, cuando tú te examinas, no dices, ok, a ver si mi creencia está 2 rayitas o 3 rayitas. No, cuando te asocias por fe, porque es para fe y por fe, y es la fe del Hijo, es lo que Él hizo por mí y es lo que Dios aprobó en Cristo, es el reino de su amado Hijo, es la abundancia que Dios me ha dado, es la herencia eterna, no cuando yo esté en el cielo, sino ahorita que estoy aquí en la tierra. Y toda la semilla de espíritu va a hacer que se multiplique en una multiforme sabiduría en toda mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso cualquier que dice que no se asocie en Cristo Jesús, ese es el problema. Porque cualquiera que come y bebe sin solemnemente reverenciar y sincera gratitud con el sacrificio de Cristo,
come y bebe y juicio. ¿Por qué? Porque estás yendo a Dios por tus fuerzas, estás yendo como Caín. Padre, aquí estoy yo, te ofrezco mi creencia, mis esfuerzos, lo que yo puedo hacer. Pero acá no, el reino de Dios no está hablando de tu creencia. Es cierto que demanda un caminar, pero es un caminar por fe y es superior porque ya no andas por vista, ¿verdad? El caminar no invalida, ¿verdad? O la obediencia es cuando Dios te dice, cree que yo estoy aquí, que no te he dejado. Entonces la obediencia es ok, Dios, yo sé que tú estás aquí. Esa es la obediencia, creer y confiar plenamente. Esa es la obediencia, ¿verdad? De tomar a la palabra de Dios como verdad, como la única verdad. Entonces, dice, come y bebe juicio para sí, porque no reconoce que se trata del cuerpo de Cristo. Esta es la versión amplificada. Esta participación descuidada e indigna, que quiere decir esta participación ansiosa que se pone el enfoque en ti, es la causa que muchos de ustedes están débiles y enfermos y muchos duermen ya. ¿Por qué? Porque porque nos evaluamos y no discernimos honestamente reconociendo la distinción y separación de mí y del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y corrigiendo que se trata del Señor y no de mí. Entonces vamos a ser juzgados, nosotros nos juzgamos. No es que Dios nos juzgue, sino nosotros somos juzgados porque estoy diciéndole, Padre, yo no soy digno, estoy demasiado consciente en mí, estoy demasiado consciente en mi cuerpo y no creo que la sangre de Jesucristo pueda realmente efectuar en mi vida. Entonces eso es ansiosamente, indignamente. Por eso la palabra comienza, el reino de Dios comienza en Lucas diciendo, no estén ansiosos. Ven cómo ahora la ansiedad es, ¿por qué era necesario que Jesucristo tocara la ansiedad para llevar como una puerta abierta al reino? Porque la ansiedad es decir que Dios no es capaz de cumplir lo que hizo, de que Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo no fue lo suficientemente para mí y que yo tengo que hacer algo más. Entonces, ese tipo de ansiedad me pone al lado de la ley, porque el lado de la ley era, la Padre, yo voy a venir como en el nombre de Margarita. Voy a venir en lo que yo puedo hacer. Entonces, eso realmente tu mente te va a decir, no es cierto. ¿Por qué? Porque estás trayendo a tu cuerpo y tu mente no en el olor fragante del sacrificio de Jesucristo, sino como Margarita, ¿verdad? Entonces tu mente te va a decir, no, esto es mentirosa. Porque si vos crees, ¿cómo es posible entonces esto? Entonces, no, yo no le estoy diciendo a mi mente que tiene que creer, le estoy diciendo que tiene que sujetarse a la fe. Y ahí se disipa la ansiedad. Ahí se disipa la ansiedad. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque cuando nosotros mismos nos juzgamos, porque nosotros estamos diciendo de que si somos merecedores o no, ¿verdad? Y al decir si somos merecedores o no, estamos realmente directamente diciéndole a Dios que no creemos que Él pueda funcionar en nosotros. Pero todo es porque venimos a Dios por medio de nosotros. Pero cuando nosotros tenemos la autoridad de Cristo, la historia es diferente. Créanmelo. Pero si vemos a Lucas, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Ahora vamos a ver el 32, ¿verdad? Leímos Lucas 12 y del 22 al 31 y ahora el 32. Y si ven, todo Lucas está hablando de un contexto. Nosotros hemos aprendido de que no es separado, tampoco es al azar. Y vemos por qué, ¿verdad? Dice, sois pocos, pero no temáis. No temáis. Vuestro Padre Dios os ha dado el reino. ¡Wow! No teman, ¿verdad? No teman. Son pocos, dice, pero no teman. Muchos dicen, no, ¿verdad? Pero es que son pocos. Pero ¿qué pasa que si son pocos, muchos o no, ¿verdad? Jesucristo dijo, son pocos, ¿verdad? Los que puedan ver. Pero no teman de eso. ¿Cuál es el problema? Porque cuando ustedes piensan de que, porque son pocos, muchos, que están otra vez por vista. Están otra vez por vista. Cuando están viendo de que cuántas personas son, no están realmente en el reino de Dios, donde sabe que Dios sabe quién tiene que escuchar. Tú no tienes que preocuparte por eso. Dios sabe quiénes son los suyos y quién necesita escuchar. Por eso Jesucristo también dice, no temáis. ¿Por qué estás no bajes otra vez tus sentidos
a la vista, ¿verdad? Al creer. Sois poco, pero no temáis, vuestro Padre os ha dado el reino. Nos ha dado el reino. No dicen lo dará el reino, nos ha dado el reino. El reino es tuyo. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, suyugada, buena medida, apretada, remecida, rebosante. El reino. No careces de abundancia. El reino trae todas estas cosas en él. Pero vamos a ver más adelante también qué es el reino, ¿verdad? Y lo estamos desglosando porque el reino básicamente es andar por fe, ¿verdad? Pero lo estamos desglosando para que nuestra mente pueda entender a magnitud, ¿verdad? Entonces vamos esto, ¿verdad? Así que dice, pues vuestro Padre os ha dado el reino y le complace hacerlo. Entonces, si Dios me dio a Jesucristo y en Cristo nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo y a Él le complació hacerlo, le encantó darte el reino, como en el reino de su Hijo no te dará todas estas cosas que ya dijo que vienen en Él. Todas las bendiciones habidas y por haber que están en el reino. Si Dios se complació en darte el reino quiere decir que ya lo tienes todo. Todo. Pero ¿qué es lo único que Dios ha puesto como corona para que tú te sometas? La fe. Andar por fe, para fe. La fe de su Hijo. Cuando tú te sales de la fe de Cristo, entonces te sales de la autoridad de Cristo. Y las cosas no se pueden sujetar a ti si tú no te sujetas a lo que Dios ha dejado. Entonces, ese es el problema. Cuando estamos en un modo de rendimiento, en un modo de problema y de caos y de ansiedad, es porque tú no te has sujetado a la fe que Dios ha puesto la autoridad. Entonces, cuando tú no estás debajo de la autoridad, lógicamente lo que tú mandas no puede someterse a ti. Entonces, el reino, cuando es la autoridad en Cristo, tienes que permanecer en Cristo, y permanecer en Cristo es permanecer en fe. ¿Por qué? Porque dice de que muchos tropezaron con la piedra de tropiezo y no querían descansar en Cristo, querían sus esfuerzos, querían su creencia, querían hacer las cosas que ellos pensaban que se acercaban más a Dios. Y por eso tropezaron, dice, en la piedra de tropiezo, porque no querían el camino que era Cristo. Entonces, allí, ¿verdad? Allí está el hoyo, el meollo. Así que vender lo que tenéis y darlo a los pobres. Así tendréis bienes valiosos en el cielo. Dice, así que vender lo que tenéis. No es nada más que, aquí no es que Jesucristo está en contra de que tengas dinero, ¿verdad? Porque toda la palabra dice que tú que tienes acceso a abundancia. Y vuelvo y repito, también la economía es parte de esa abundancia. Entonces Jesucristo aquí no está diciendo, mira, es malo que tengas dinero. Estamos hablando de la ansiedad, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que cuando ellas dan o cuando nosotros damos, dice, oh no, entonces se me va a acabar, ¿verdad? En vez de, nuestro corazón es oh, si yo doy, ya no tengo, ¿verdad? Digamos, si yo tengo 5 tomates y doy 3, va a decir, ay, solo me quedan 2, ya no me... Entonces, si estás en ese pensar de que si das, vas a carecer, entonces no estás dando la autonomía a Dios, no le estás diciendo, Dios, yo confío de que tú sabes mi necesidad y que tú eres el que provees. Porque cuando Dios te da algo a ti, tú das de lo que Dios te dio. No es que tú vas a decir, Padre, te voy a dar a ti. No, Dios te está dando algo a ti. Y tú puedes compartir de lo que Dios te dio. Entonces tú no le estás devolviendo algo a Dios, le estás dando algo a Dios. Dios te está dando algo a ti y de lo que Dios te da puedes compartir. Y entre más das, más recibes. Sostener una mente de carencia, es decir, si yo doy, me quedo sin nada, ¿verdad? Entonces el reino de Dios es abundantemente abundante y no careces de nada. Siempre es fructificar, multiplicar, llenar la tierra, soyugarla, ¿verdad? Es rebosante, no te falta nada. Entonces cuando la ansiedad se va de tu mente, de que, oh, es que si hago esto, ya no tengo aquello, que si comparto esto, ya no te... Desde el momento que tu mente piensa en carencia, en conocimiento o ya sea en lo que sea, que tu mente diga, oh no, es que si yo hago esto me voy a quedar sin aquello.
Eso es ansiedad. Eso es ansiedad y estás diciéndole a Dios que no crees que Él te puede proveer más, así como cuando ellos se acuerdan que Israel estaba de guardar maná porque pensaban que el día de mañana tal vez Dios se les olvidaba y no podían tener maná. ¿Qué se pasaba con el maná? Se podría. ¿Por qué? Porque es una forma de carencia, es que tú quieres almacenar porque piensas que tal vez mañana no tengas. Pero ese es un pensamiento de gentil. Entonces, sí vemos ahora por qué Jesucristo quiere botar la ansiedad, porque la ansiedad no es compatible con el reino, es todo lo contrario. Entonces Jesucristo es like, ok, así que vended todo lo que tenéis, dalos a los pobres y así tendréis bienes valiosos en el cielo. No es que haciendo caridad que ganas el cielo, sino de que cuando caminas en fe, porque cuando tú dasle el carácter de Dios que es celestial y Dios te va a dar más. ¿Por qué? Porque tú dices, yo doy de lo que Dios ya me dio. Y esta es una manera de agradecerle a Dios de lo que Él ya me dio y me va a seguir dando. Entonces eso no cabe el pensamiento de carencia o de ansiedad de que se te va a ir, así como el aceite ¿se acuerdan? De que seguía el aceite y que seguía y seguía y seguía. Entonces esa es la promesa de tu casa. Cuando dejas la ansiedad, cuando dejas esos pensamientos de carencia. Entonces es lo que está diciendo en el reino de Dios. Dios ya te dio todo eso, no tienes que guardar pensando que Dios se va a olvidar de ti. Es como guardar vuestro dinero en una bolsa que nunca se romperá. Entonces, cuando tú das y tú das y tú das, ¿verdad? Este es el reino, ¿verdad? Que es dar en una forma de multiplicar, llenar, suyugar, una medida apretada, rebosante y remecida. Entonces dice, es como guardar vuestro dinero en una bolsa que nunca se rompe. Eso quiere decir que no tiene un hueco, que no se acaba. Es tener dice, un monedero sin un hoyo, que no es una cisterna, es una fuente que siempre va a dar. Entonces, si tú inviertes en esto de fe, entonces vas a encontrar el valor verdadero de vuestras cosas que nunca disminuirá. Es lo que dice Lucas 12:32, ¿verdad? Estamos leyendo el 33 y dice eso, el valor de vuestras cosas que nunca disminuirá. Esa es la promesa que no se va a disminuir. Ese era el enfoque que le estaba diciendo que vendiera las cosas. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar más. No tenía que pensar en carencia. Allí nadie os podrá quitar, ni los insectos lo destruirán. ¿Por qué? Porque cuando ya hay ansiedad, no hay nada que realmente corrompa la esencia de fe. Acuérdense que eso no, está hablando del reino, no está hablando en sí de otras cosas, ¿verdad? Tenemos que entender lo espiritual con lo espiritual. Entonces, si hacéis eso, pensaréis mucho en el cielo. Si dejamos la ansiedad y comenzamos a caminar en fe y a caminar por toda esta abundancia, entonces vamos a pensar mucho en el reino, ¿verdad? Porque es el reino de Dios. El reino de Dios, aquí aunque dice el cielo, lógicamente que se está refiriendo a las cosas celestiales, ¿verdad? Y dice, vas a pensar como Dios. Vas a pensar como Dios, ¿verdad? Ahí donde tendréis guardados vuestros bienes valiosos. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. Yo soy realeza, ¿verdad? Yo soy realeza y la palabra nos marca eso. Entonces podemos ver esto de que la palabra nos está exhortando, ¿verdad? Nos ha exhortado hoy y esta es solo la introducción básicamente de este tema. Por eso les dije que es largo, no solamente en partes, porque básicamente esta es casi solo la introducción. Pero estamos hablando de eso, ¿verdad? De fructificar, multiplicar, llenar la tierra, soyuzgarla, buena medida, apretada, revestida, rebosante, el reino, ¿verdad? Y hemos aprendido tanto de que Dios es digno de confianza. Toda la palabra lo dice, pero nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad? Este asunto de fe, que nosotros vivimos por fe. Y no nos tenemos que preocupar constantemente de las cosas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ese acceso. Entonces, todas estas cosas que nosotros tenemos es realmente eso. Entonces, para la próxima vez vamos a desglosar qué es el reino, ¿verdad? No quiero entrar a otro tema porque no vamos a tener tiempo de desglosarlo todo. Pero vuelvo y repito en esto, ¿verdad? Nosotros tenemos esto que es el reino y hemos desglosado. Primero lo tenemos que arar nuestra tierra y quitar todo pensamiento de ansiedad.
porque es lo que Jesucristo nos enseñó. Para poder establecer el reino en nuestros corazones, tenemos que arar la tierra y quitar toda sombra de ansiedad. Eso quiere decir cualquier cosa que yo me esté presentando a Dios como Margarita. Ya, incluso también la creencia, porque la creencia es intelectual. Y más adelante, como les digo, todo esto yo lo voy a corroborar con versículos. Yo solo los he comprobado, pero todo lo que hemos dicho en esta introducción y en esto que estamos arando sus corazones para quitar la ansiedad primero, para establecer todo lo demás, porque Cristo hizo eso. Cristo dijo, no estén ansiosos, y de ahí podemos ver todo Lucas. Pero como les digo, vamos a ver poco a poco. Entonces, nuevamente quiero acabar con esto, ¿verdad? Que tú que eres renacido no careces de ningún acceso de abundancia, ¿verdad? Solo estamos despertando y discerniendo las cosas espiritualmente, porque no somos seres naturales, somos seres espirituales y tenemos que estar bajo la autoridad de nuestra cabeza. Y podemos ver que es de valor, ¿verdad? Así que vuelvo y repito, no estén ansiosos, ¿verdad? La ansiedad ya no es parte de nosotros porque nos enfoca más a los 5 sentidos y el diablo siempre va a tomar eso. Pero Dios me les bendiga abundantemente. Realmente lo quiero acabar con Salmos. Vamos a Salmos rápidamente para que sus corazones queden en un colchón, ¿verdad? Y podemos terminar ahí esta introducción y vamos a seguir el próximo viernes con el tema del reino, ¿verdad? Pero vamos a Salmos. Acompáñenme para terminar nuevamente, como les digo, pensando en esto. Y vamos a Salmos 33 del 4 al 9. Dice, pero Jehová, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad, ¿verdad? Dice, porque recta, ¿verdad? Es la palabra de Jehová. Entonces es digna de confianza. Él ama la justicia. La misericordia es de Jehová y de esa misericordia llena toda la tierra. Porque la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone los depósitos del abismo. Hablando del poder, si Dios tiene ese poder, ¿cómo no te va a poder cuidar a ti, verdad? El Dios que creó hasta la lili, ¿cómo no te va a cuidar? Así que respeta a Jehová y respete a Jehová toda la tierra, respete delante de él a todos los que habitantes de este mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y él existió, ¿verdad? Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, ¿verdad? Entonces, si él dijo, él ha dicho en Cristo Jesús. Él ha puesto y ha hecho y nosotros existimos como nueva criatura y abundancia a través de nuestro hermano. Entonces dice, porque es digno es nuestro Señor de ser confiado, nuestro Señor, porque David dice esto, ¿verdad? Pero estoy hablando de Dios. Digno es de confianza nuestro Padre Celestial. Entonces con esto los dejo. Dios me los bendiga, son lo mejor.